manos del alfarero. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo barro soy, en el torno soy, moldéame hoy. Bienvenida, familia. Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, familia de Dios. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo este devocional, este mensaje, todos juntos, buscando la presencia, el rostro del Señor, aprovechando estos medios tecnológicos también para poder acercar a otras personas a Dios y poder también lograr que esas personas tengan un crecimiento espiritual. Hoy lunes el Señor tiene un mensaje muy especial para nosotros, hablando acerca de otro agente transformador para nuestra vida, así como el Espíritu Santo puede obrar de manera sobrenatural en la transformación de nuestro carácter. También la palabra de Dios es esa agua y nosotros la vasija de barro en manos de Dios, y sin ella no podemos ser transformados, ni podremos crecer, ni podremos dar fruto. Entonces, antes de empezar a meditar en esta palabra, pues vamos juntos a adorar al Señor, a orar y a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con esta hermosa canción. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno.
Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Bueno, qué linda esta alabanza que hemos escuchado hoy, que hemos adorado con todo nuestro corazón al Señor. Ahora vamos a orar. Señor Jesús, nos rendimos a ti, presentamos a ti nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos en esta mañana que por favor nos hables de manera especial y particular a cada uno. Nos exhortes, Señor, nos corrijas, nos redargullas, nos limpies. Hagas de nosotros una vasija, Señor, transformada por tu poderosa palabra, Señor, que nosotros seamos transformados en espíritu y en verdad, conforme a tu preciosa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer unos pasajes que son, digamos, la palabra de Dios en la cual vamos a fundamentar la reflexión, el mensaje que traigo para ustedes el día de hoy. Entonces vamos a leerlos. Está uno en 2 Corintios 4:7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está Efesios 5, del 25 al 27, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y por último está Mateo 11, del 29 al 30. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vamos a revisar 3 aspectos muy importantes que están en esta palabra de Dios y que quiero compartir con ustedes en esta hora. Ese primer aspecto que quiero compartir con ustedes es que somos barro. En 2 Corintios 4:7 nos dice que hay un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, eso nos hace caer en cuenta que nuestro Dios es el gran alfarero, ¿cierto? Y dice que a nosotros nos formó de barro y nos considera como barro. Entonces es muy importante que recordemos y reflexionemos acerca de esto, y esto me llevó a pensar y a revisar cuáles son las características del barro. Entonces el barro dice que es una masa blanda, compacta, compuesta por agua y tierra, que es moldeable, que tiene una combinación perfecta entre esa agua y esa tierra o arcilla, que se usa para alfarería, para construir vasijas, cerámicas, jarrones, elementos decorativos, esculturas. Tiene partículas, sedimentos, tiene polvo, y también hoy en día se ha descubierto que el barro tiene propiedades curativas y medicinales. Entonces esto nos lleva a pensar y a reflexionar por qué el Señor nos trata como barro, dice que somos barro. ¿Por qué nos creó del barro? Yo creo firmemente que Él quiere que nosotros en nuestra vida tengamos estas características. La primera de ellas es que reconozcamos que nosotros no procedemos de nosotros mismos. Nosotros no somos nuestros hacedores. Tenemos un hacedor, tenemos un inventor, tenemos un gran alfarero, que es el que nos ha hecho con sus propias manos. Y esto nos habla de una característica muy importante, y es de la humildad, ¿sí? Nosotros provenimos de lo más básico que hay en la tierra, del suelo, de lo que todas las personas pisan con sus pies. Entonces, la verdad es que no tenemos nada de qué gloriarnos, de qué vanagloriarnos, ni de qué alardear, porque estamos hechos de algo muy básico. Y eso nos invita nuevamente a reconocer que debemos ser humildes en todo momento y en todo lo que hacemos.
La segunda característica que habla, que me llamó mucho la atención, es que el barro es blando y es moldeable. Y esto nos habla de la obediencia a la palabra de Dios. Quiere decir que esa agua que moja esa masa la va formando, la va ablandando o la va dejando endurecer a la medida que el alfarero quiere que sea. Entonces, esa es una característica muy importante, que seamos moldeables, que seamos blandos a la palabra de Dios. También dice que esos vasos de barro se usan para llenarlos de la gloria de Dios, pero el Señor no va a utilizar una vasija de barro que esté, digamos, sucia, ni que esté rota, ni que esté con partículas extrañas. Esa vasija tiene que ser limpia y tiene que ser lavada, y así Él quiere que nosotros seamos, para poder llevar ese tesoro maravilloso del poder de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber en nosotros también un proceso de limpieza de esa vasija, de ese barro del que estamos hechos. Vamos a revisar cuál es el segundo aspecto. Está en Efesios 5:27 y específicamente en el versículo 26 dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces mire que ahí es muy claro lo que nos está diciendo el Señor, y dice que es el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios nos limpia, nos hace hacer aceptos preciosos, santos y sin mancha delante de Dios. Esto es algo maravilloso y también me invita a reflexionar acerca de las características del agua. El agua es el elemento más importante para la vida de todos los seres vivos en esta tierra. Resulta que el 70% de la tierra es agua. Si miramos nuestro cuerpo, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Además, el agua tiene una función de transportar nutrientes, células, ayudar a la digestión de los alimentos, ayuda a estabilizar nuestra temperatura, nos sacia, nos quita la sed, sirve para limpiar, para lavar. Es maravilloso, es un líquido precioso. Y el Señor busca esos ejemplos tan lindos para enseñarnos la importancia de las cosas. Y entonces eso me lleva a pensar, ¿por qué el Señor, y así como nos compara con el barro, igual compara a la palabra de Dios con el agua? Y yo también creo firmemente que Él quiere que le demos la misma importancia que tiene el agua para los seres vivos, así mismo es la importancia que le debemos dar a la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Sin ella es imposible vivir. Nuestra vida espiritual estaría muerta, estaría errada, estaríamos andando por caminos que no son los que le agradan a Dios. Sin ella no podemos crecer en fe, así como una planta necesita recibir agua todos los días, cuidado para desarrollarse, para crecer, para poder dar fruto, y si no, cuando venga el calor la va a quemar. Necesitamos esa palabra de Dios para ello, para crecer. Sin ella podemos ser unos seres desnutridos, debiluchos espirituales, débiles como las olas del mar que van y vienen, inconstantes, temerosos, depresivos, angustiados, porque no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Sin ella nuestra alma no tendría sosiego, ni descanso, ni se saciaría nunca. La palabra de Dios es la verdad de Dios, y la verdad de Dios es Jesucristo. Es lo único que puede saciar el alma de una persona por completo y dar una paz y una tranquilidad sobrenatural que no la puede dar ninguna otra cosa. Puedes ni el trabajo, ni siquiera la familia, ni siquiera tus hijos, ni el dinero, ni las cosas materiales, nada podrá saciarte como te sacia la palabra de Dios y la verdad de Dios. Sin ella, nuestra vida también estaría llena de partículas indeseables. Esa palabra nos limpia de pecado, nos limpia de nuestro ego y de muchos otros estorbos y elementos desagradables que tenemos en nuestra vida y que no nos dejan crecer.
Esa es la importancia de la palabra de Dios. Y por último vamos a mirar un desafío y un ejercicio de autoevaluación que debemos hacer. El Señor me ha puesto este pasaje, es Mateo 11, 29, 30, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el yugo? El yugo es un artefacto que utilizan los bueyes para arar la tierra y prepararla para la siembra, y tiene como dos cositas así. A un lado va un buey y al otro lado va un buey, y los dos entonces arrastran el peso y se ayudan mutuamente y alivianan la carga. Pues el Señor nos está diciendo que Él quiere que nosotros llevemos su yugo, ¿sí? Que nosotros tengamos una relación estrecha con Él, porque Él nos va a ayudar y está ahí junto con nosotros. Nosotros estamos a un lado y Él está aquí al otro, y Él nos está ayudando, nos está sosteniendo, y las cargas de nuestra vida serán más fáciles. Este pasaje lo utilizamos para ministrar o para ayudar a las personas que están trabajadas, que están cargadas, que están muy cansadas, pero en este contexto que les estoy hablando de la palabra de Dios y de la importancia de la palabra de Dios, lo he tomado de la siguiente manera. El Señor no nos pide que hagamos cosas que sean imposibles de cumplir, ni nos va a poner a hacer algo que sea muy difícil, ¿cierto? Entonces, eso que Él nos pide en esta hora es que nos dejemos enseñar de su palabra. Él nos llama con amor, con lazos de amor, con ternura, con su humildad, con su mansedumbre, y nos dice: dale la importancia a la palabra de Dios en tu vida, porque ella te dará descanso para tu alma, te hará a llevar y a poder soportar cualquier carga, cualquier situación de la vida, porque con Él al lado, pues todo es más fácil, será siempre más fácil. Y hoy por eso quiero referirme a esa carga específica para cada uno de nosotros, que es el estudio de la palabra de Dios. Y tal vez esto ya lo habíamos escuchado muchas veces, en muchos mensajes, o es la primera vez que lo escuchas. Y con lo que hemos visto hoy acerca de la importancia de la palabra de Dios, las preguntas que quiero dejarles para que cada uno se las responda de manera personal es: ¿realmente la palabra de Dios es importante en mi vida? ¿La anhelo? ¿La necesito como ese hombre, como esa mujer sedienta? Si es así o si no es así, el estudio de la palabra de Dios es para mí algo constante. La estudio de manera profunda, ¿sí? A veces tenemos, sí, nuestro devocional diario como este que estamos viendo, pero no es suficiente, porque son pequeñas porciones que sí nos sirven y alimentan nuestro espíritu, pero también necesitamos tener un mayor conocimiento, un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿has estudiado la palabra de Dios en una escuela de formación, en la escuela de formación que ofrece la iglesia? ¿O le has dicho a alguna persona que conoces, que sabe que es una persona que conoce la palabra de Dios, que te la enseñe, que quieres estudiarla? Y va la siguiente pregunta también para aquellos que llevamos muchos años en el cristianismo y tal vez creemos que hemos aprendido demasiado y que ya no necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero el Señor nos está diciendo en esta mañana que la planta, cuando no se riega constantemente con el agua, se seca y se muere. Y pensemos en que nuestra vida necesita la palabra de Dios y no la pongamos en riesgo, porque el que crea que está firme, mire que no caiga. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella todos los días nos enseña algo nuevo y te da una revelación personal. Lo que yo hoy estoy leyendo tiene una enseñanza para mí, pero tú lees el mismo versículo y a ti te deja otra enseñanza diferente, porque es una palabra viva y ella obra de manera poderosa en la vida particular de cada persona. Entonces, esta es la enseñanza que te quiero dejar hoy e invitarte para que le pidas a Dios que ponga esa sed de la palabra en tu vida. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por este mensaje, por esta reflexión que traes para nuestra vida el día de hoy. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tocando el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a entender la importancia de tu palabra en nuestra vida. Enséñanos de manera personal cuán importante es tu palabra poderosa que tiene tantas características. Hoy solamente hemos estudiado unas pocas, pero hay muchas más. La palabra es más cortante que espada de doble filo. La palabra es martillo. La palabra tiene poder. La palabra es vital en mi vida. Ayúdanos, Señor, a entender esa importancia de tu palabra. Coloca en nosotros la sed, la necesidad, el anhelo de recibir ese alimento diario y de estudiar y buscar más profundamente todas las cosas que están allí escritas, porque todas ellas son para nuestro crecimiento espiritual, para que nuestra fe aumente, para que nuestra vida sea victoriosa. Gracias, Señor. Gracias por permitirme estar aquí escuchando este mensaje. Esto no es una casualidad. Yo en esta hora reconozco que te necesito, Señor Jesús, que necesito tu instrucción para mi vida, que tal vez muchas veces me he equivocado, he tomado malas decisiones, no te he tenido en cuenta, no sé ni siquiera qué es lo que dice ese manual, qué es lo que esperas de mí. Por favor, en esta hora te pido que me guíes y me ayudes a enderezar mi camino, Señor. Gracias, gracias, y dame, Señor, esa determinación para yo poder salir de este devocional y tomar la acción correcta, de ir y generar un cambio en mi vida y buscarte y conocerte más a través de tu palabra. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengamos un día muy especial y bendecido por el Señor. Y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntas.